Pues el día de hoy fueron asesinados allá en Guanajuato 5 policías estatales, pues fuerza de seguridad que fueron sorprendidos. Fue una especie como de emboscada, Álvaro. Los emboscaron y pues me imagino que había más policía ahí. No hay mucha información en ese sentido, pero había más policía porque no se bajan a atacar a los que quedan heridos o pensaron que estaban muertos, si no habrían hecho una cosa todavía mayor. Sobreviven 2 policías de este ataque y pues hemos invitado justo a un especialista en esa región, Saúl Arellano, investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM y cofundador de México Social. Pues hoy justamente en este día, cuando el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, ya compareció ante el Congreso local, recordemos que trae una presión muy fuerte, no solamente del fiscal general de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero, sino también del presidente de México. Bueno, hoy se presentó ante este Congreso local, pero no fue para un evento en particular, o sea, convocado para que rindiera cuentas, fue para rendir su primer informe de actividades, por eso estuvo en el Congreso, Álvaro. Sí, Carlos Zamarripa Aguirre, hay que recordar que fue procurador, primero encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, luego ya formalizado procurador de justicia de esa entidad, y apenas el año pasado, en febrero, pues pasa automático al primer fiscal del Estado para un periodo de 9 años. Ya cumplió el primero, pero ya llevaba 10 años, lleva 11 años en el cargo y está previsto que concluya hasta el 2028 su periodo, con lo que se convertirá en un fiscal, el fiscal más longevo, que ya de por sí lo es hoy, casi 2 décadas, pero ha sido justamente en su periodo como procurador y como fiscal cuando ha ascendido de manera particular el cártel Santa Rosa de Lima, que encabeza Yepes, alias El Marro, y hoy efectivamente Alejandro Páez Zamarripa pues compareció ante un Congreso que tiene mayoría del PAN, muy condescendientes, por supuesto, y ahí Zamarripa dijo que pues que se han detenido a 26 personas relacionadas contra los ataques a los anexos, como el de Irapuato, que informamos aquí el lunes, pero detalló que hasta el momento pues no han detenido a ninguna persona relacionada con la masacre registrada precisamente con los hechos en Irapuato. Sí, bueno, recordemos que por un lado está Zamarripa, que lleva 11 años, pero por el otro lado, como bien decías, Álvaro, está Álvaro Cabeza de Vaca, que es el secretario de Seguridad Pública, que a su vez lleva 7 años, y tú decías que antes había sido, aparte de los 7 años estos que lleva como en la Seguridad Pública estatal, antes era el de la Seguridad Pública de León. Claro. O sea, Álvaro Cabeza de Vaca Appendini, que es su nombre completo, el septiembre cumple 8 años de ser el jefe de la policía estatal, el secretario de Seguridad Pública, y ya antes lo fue en la presidencia municipal de León. Tiene una trayectoria justamente en seguridad pública en Guanajuato, pero finalmente lo que cuentan son los resultados, y los resultados hasta ahora de él, junto con el fiscal ex procurador que lleva 11 años en el cargo, pues son claramente negativos. Y a mí por eso puntualizaba yo hace rato al principio del noticiero que a mí me llamó mucho la atención que haya sido hoy el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvaro Cabeza de Vaca Appendini, quien haya dado a conocer que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
fueron emboscados y fueron asesinados por un grupo armado allá en Jerecuaro. A menudo pues dan a conocer la información ya con el paso del tiempo, lo que a mí me hace interpretar que pues están lógicamente bajo mucha presión. Hoy mismo el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, alguien que no solamente no hablar de violencia y de inseguridad, sino no aparecer al lado de los policías, hoy apareció retratándose al lado de agentes policíacos. Algo, por supuesto, tiene que ver con el escrutinio que en Guanajuato ha generado la crisis de violencia, una más en esa entidad. Bien, y nos vamos a conectar con Saúl Arellano, a quien nos da mucho gusto recibir aquí en Los Periodistas. Gracias por acompañarnos, Saúl Arellano. Gracias, Alejandro, y gracias, Álvaro. Gusto saludarlos nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, Saúl. Casi podríamos repetir las preguntas de la última vez que conversamos, Saúl, porque pues el día de hoy Guanajuato es otra vez escenario de pues una emboscada a policías. Los emboscan, los matan. No parece un enfrentamiento, sino una emboscada. Pero ha habido una evolución en los últimos pocos días, una evolución, porque los dos personajes justo, tanto Cabeza de Vaca como Samarripa Aguirre, están bajo una presión inédita y tienen que mostrar resultados muy, muy, muy pronto. ¿Lo van a lograr? Mira, yo creo que no, porque lo que se vio el día de hoy en Guanajuato fueron dos hechos realmente muy, muy preocupantes. El primero, el que ya comentas tú, Alejandro, relativo a la emboscada que sufrieron estos policías que fueron asesinados. Son 5, justamente en el trayecto de Jerecuaro y Los Apaseos, que es una de las zonas más calientes que tiene la entidad desde hace ya varios años. Y al mismo tiempo, hoy tuvimos es generoso llamarle comparecencia del procurador, sí, porque más que una comparecencia fue a un día de campo con un congreso estatal a modo, un congreso dominado por una mayoría panista que sin duda alguna pues tiene un papel realmente lamentable el día de hoy, haciéndole preguntas a modo. Incluso un diputado local de apellido Salim pues le canta loas prácticamente al procurador y casi hasta emite una lágrima, ¿no?, de la emoción de cómo le aplaudieron y cómo le dicen que está haciendo un gran trabajo, y el procurador simplemente, fiscal, responde simplemente que él no va a renunciar, que esto no es un asunto personal, que él está al frente de una dependencia a la cual representa y que eso le obliga a quedarse en el cargo. Bueno, si ese es el argumento, estamos en serios problemas en la entidad. Como bien decías, Alejandro, llama la atención que quien dé la noticia, se entiende porque es de alguna manera, él es el jefe de la corporación al ser secretario de Seguridad Pública, pero finalmente quien tiene que dar cuentas de las investigaciones que se van a abrir efectivamente es el fiscal, y el fiscal pues brilló por su ausencia, justificándose en esta larga charla y digamos que pues, fue un picnic al Congreso Estatal, en el cual nuevamente se confirma la doble moral del Partido Acción Nacional. Hay que recordar que hace unos meses a nivel nacional, Marco Cortés y otras voces del panismo nacional pedían la renuncia del presidente López Obrador ante los malos resultados de la seguridad pública en el país. Bueno, si ese es el rasero, pues no sé por qué se afanan en defender una fallida política pública de seguridad ciudadana, de investigación criminal en el estado de Guanajuato, y por qué no en el mismo tenor y con el mismo rasero solicitan la destitución de su gobernador, ¿no? Digo, el buen juez por su casa empieza, y Acción Nacional debería dar un ejemplo de congruencia y autocrítica que están todo el tiempo exigiendo a otros partidos políticos y que ellos no ponen el ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que lo que viene es más violencia. Este conflicto que escaló tremendamente, nunca se había vivido en Guanajuato una masacre como la que se vio en Irapuato,
con los 27 muertos ya que hay ahí registrados en este lugar, y que hoy se suman estos 5 policías, que no hay que recordar que también antier fueron asesinados 3 oficiales del municipio de Silao. Entonces ya tenemos con estos 5, si no estoy mal en el dato, ya hay 55 policías asesinados en el estado. Es el estado que más policías tiene muertos en este tipo de enfrentamientos con los delincuentes, pero también emboscadas y celadas que les son puestas, y que tiene que ver otra vez con la falta de control. Se supone que la Guardia Nacional está patrullando el estado, se supone que prácticamente todas las unidades de las policías están volcadas en las carreteras, y pues no hay ningún asunto de inteligencia. El estado de Guanajuato, también hay que recordar, Álvaro y Alejandro, que hace años solicitó un megacrédito para impulsar lo que en su momento se llamó el programa Escudo, un programa que se supone que costó alrededor de 2.500 millones de pesos, de los cuales no tenemos noticia efectiva de qué se gastaron, cómo se gastaron, cero transparencia y una total opacidad en el armado de ese programa y su operación. Y también hay que recordar que después de este programa Escudo se relanzó, digamos, la estrategia bajo el nombre de Operativo Titán, le llamaban, ¿no? Que yo digo, bromeando ya sobre estas cosas, parecía más nombre de croquetas que una auténtica, digamos, estrategia de política ciudadana de seguridad pública, ¿no? Entonces, el Operativo Titán también implicó varios cientos de millones de pesos adicionales a los 2.500 millones que se habían gastado o invertido en el operativo y que no tenemos rendición de cuentas, ¿no? Entonces, esta situación que se ha venido a recrudecer le da la razón a quienes hemos estado criticando esta pues patética situación del Estado, que cada vez se convierte más siniestra, más de terror, porque si el fiscal simplemente sale a decir no me voy, y prácticamente a mí me eligió este Congreso, que hoy me están aplaudiendo, me están lanzando loas, pues ustedes quítenme, ¿no? Y los diputados y las diputadas del Congreso, pues en un papel de abyección total, sin ninguna capacidad de control. Se olvida que hay una separación de poderes y no pueden simplemente las y los diputados decir, pues ya lo pusimos y aquí lo vamos a dejar, ¿no? Saúl Arellano, efectivamente, el día de hoy, pues fue acogido, protegido, porque al final de cuentas es su fiscal, es este Congreso el que en febrero del año pasado lo hizo fiscal hasta 2028. Y efectivamente uno de los diputados más que más loas le lanzó al fiscal es Miguel Alim Aye. Hay que recordar que fue un personaje que fue diputado federal, fue candidato a alcalde de León, fue derrotado y es el único panista que ha sido sancionado por corrupción. Uno de los poquísimos casos de corrupción que fueron sancionados, fue inhabilitado solamente 2 años Miguel Salim. Pero yo iba a lo siguiente, no se ven señales de que vaya a haber por parte de las autoridades de Guanajuato, del gobernador mismo, del Poder Legislativo, una limpia, como la pidió López Obrador o la sugirió y dijo que les correspondería a ellos. No se ve, parece, es más, es un cierre de filas, como dicen los políticos, para proteger al fiscal y al secretario de Seguridad Pública y naturalmente al gobernador. Mira, a mí esto me recordó aquella frase que se acuñó durante el gobierno de Peña Nieto de no te preocupes, Rosario. Me parece Exacto. Que esto que vimos hoy en Guanajuato es no te preocupes, Carlos, ¿no? Porque lo que hay que recordar que, por ejemplo, en Nayarit, después de lo del fiscal Vieita, llamado fiscal narco, que fue detenido, procesado y hoy encarcelado en los Estados Unidos de América, después de su salida, alrededor de un mes o mes y medio, hubo una masacre en Nayarit y se tuvo un fin de semana de 12 asesinatos en esa ocasión. Bueno, eso bastó para que el secretario de Seguridad Pública y el fiscal de ese estado fueran cesados, ¿no? Porque no se iba a permitir, decía la autoridad estatal, que se tuvieran nuevos casos y una nueva oleada de violencia. Bueno,
en Guanajuato se cometen 12 homicidios al día y lo único que hacen es aplaudirle al fiscal. Entonces, ahí es lo que vemos la incongruencia, porque efectivamente, Álvaro, lo que vimos hoy fue un cierre de filas en un tema que dejó de ser local hace mucho, porque lo comentábamos la vez pasada que estuvimos aquí hablando. Guanajuato es un estado de interés nacional por muchas razones. Es un estado que recibe muchísimos recursos vía las remesas familiares, decía yo, más de 300 millones de dólares por año. Esto implica una gran cantidad de recursos. Estamos hablando de un estado que tiene la quinta densidad demográfica del país, en ese sentido también el quinto padrón electoral del país. Estamos hablando del tercer estado que más aporta al PIB nacional en este momento o antes de la COVID, y que estaba creciendo a ritmos de 5%, y esto desde luego tiene que ver con este modelo de concentración de recursos que también comentábamos la vez pasada, que genera enormes cantidades de riqueza para muy pocos y que explota sobre todo mano de obra y que se sustenta en un modelo de generación de enormes ganancias para muy poquitos. Entonces, este gran estado en términos de población, de dimensión económica, de infraestructura instalada, hoy está crujiendo, creo que no es exagerado decir ese término, y que nos recuerda lo que había pasado en Tamaulipas, que también era un estado en su momento que estaba creciendo muchísimo, y a raíz de la incursión del cártel del Golfo, de los Zetas y el conflicto que se desató allá, hubo una enorme ralentización de su economía. Lo mismo está pasando en Guanajuato, que además hay que decir, también es uno de los estados que en términos de turismo mayores recursos le aporta al país. Es uno de los estados que más turismo que no va a playas recibe al año. Estamos hablando de que después de Cancún, el estado de Guanajuato en su conjunto es el que más camas de hotel ha crecido en los últimos 5 años, y que toda esta estructura que de alguna manera explica también el tamaño de los intereses económicos que están en disputa, pues bueno, nos da un cuadro de complejidad mayor cuando se habla de cómo recomponer al gobierno, ¿no? Yo creo que el gobernador se está equivocando al sostener a un fiscal que él dice, pues no es mi empleado, ¿no? Es empleado del Congreso, ellos lo pusieron, pero no debemos olvidar que este fiscal fue impuesto por un proceso tremendamente viciado de origen, en el cual se dio el llamado pase automático, porque además, en términos estrictos, ni siquiera lo eligió el Congreso, simplemente aprobó un transitorio. Imagínense nada más, en la ley de la Fiscalía del Estado, lo que se diseñó fue un artículo transitorio que permitía el pase automático. Entonces, lo único que hizo el Congreso del Estado fue ratificar y mantener ese artículo transitorio, darle validez y legitimidad jurídica, que no social, y entonces dejan a este fiscal, al que es conocido ya como el más carnal de todos los fiscales, ¿no? Entonces, claro, lo que hoy sí tenemos es una fractura institucional grave, y que vemos lo que ocurre cuando las oposiciones políticas se convierten en minorías que no tienen la capacidad, ya no digamos solamente de interlocución, sino de hacer valer el interés ciudadano por encima del interés de las camarillas que hoy estamos viendo que están en Guanajuato. Saúl Arellano, te agradecemos mucho nuevamente que estés aquí, que nos permitas comprender lo que está pasando allá en Guanajuato. Muchísimas gracias y buenas tardes. Al revés, agradecido yo, y un fuerte abrazo a los dos y al auditorio. Saúl, muchísimas gracias. Ya nos veremos pronto, nos escucharemos pronto. Gracias por tu análisis. Gracias.